Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles. Los vamos a saludar. Hoy van a ver una cosa muy hermosa. Este es el manglar y estamos transmitiendo en vivo hoy desde el Hotel Generations. Aquí pasando Puerto Morelos, está hermoso. Venimos a trabajar por la mañana y hoy queremos darte la bienvenida. Esto es La Brújula del Conocimiento, un programa colaboración de Fundación Lomas. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque por fin, después de mucho tiempo, vuelvo a ver y a platicar con nuestro gran amigo Saúl Carro. Vamos a hablar de un tema que realmente es muy, muy interesante. ¿Cómo abrazo a mi sombra? ¿Cómo aprendo a ver esa parte de mí que a lo mejor no es tan encantadora o no me encanta o no me gusta tanto como, como suele gustarme mi luz o como suele gustarme lo bueno de la vida? Y estoy viendo que ya aquí está Saúl Carro y voy a invitarlo a esta transmisión de La Brújula del Conocimiento a través de Frecuencia Elemental. Hola Saúl, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Bien ¿Qué onda? contento. Pues bien, Aquí aquí esperando. haciendo malabares con la tecnología. Tuvimos hoy en la mañana que trabajar fuera de la oficina, pero la ventaja de la tecnología es esa, que podemos hablarnos y estar juntos, aún estando en lugares completamente diferentes a los que acostumbramos. Es un placer tenerte nuevamente aquí en La Brújula del Conocimiento. De verdad, sé muy, muy, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar contigo y justo lo que decías, ¿no? Como parece que esta situación de salud nos ha invitado a explorar otras posibilidades, ¿no? En otro momento no se nos hubiera ocurrido hacer esto y como tan lejos, pero también tan cerca, ¿no? Exactamente, porque platicamos el sábado de otra cosa y decíamos, si nos hubieran platicado que hubiéramos podido hacer esto antes, no lo hubiéramos creído. Incluso, o sea, llegábamos a grabar programas acumulados porque íbamos a estar de viaje, porque íbamos a salir. Y hoy es impresionante porque donde andes, ahorita, mira, como ahorita por la red, pero voy a tratar de que no moverme mucho. Van a ver al equipo de fundación que andamos trabajando desde las 7 de la mañana. Hola, chicas. Hola, hola, todas muy lindas ¿Qué con sus onda? cubrebocas. Y pues bueno, a mí me gustaría, Saúl, que nos fuéramos directamente al tema porque qué barbaridad. Dime cómo le hacemos, o sea, cómo abrazo a mi sombra, cómo puedo. Bueno, primero como revisar, ¿no? ¿Qué es la sombra? Y estaba yo como tratando de buscar definiciones de sombra y me encontré una que tiene que ver con el arte, que es como ese lugar en donde no da la luz, ¿no? Y justo me parece que tiene mucho que ver con esto del desarrollo personal, el desarrollo humano, el desarrollo espiritual, ¿no? Porque ¿cuáles son aquellos aspectos en donde pues no le ponemos un poquito de luz, ¿no? O un mucho de luz. Y bueno, también tiene que ver con toda esta cuestión moral o toda esta cuestión de deber ser que nos exigen, pues desde que llegamos a un sistema familiar, ¿no? Recordemos que nosotros llegamos a una familia, esta familia está dentro, está inmersa de otro sistema, que es el sistema social y cultural, que tiene desde luego agentes de socialización que nos invitan de alguna manera como a acatar ciertas reglas, ciertas normas, ciertas formas de actuar y formas de ser. Es decir, que aquello que no está dentro de los parámetros de normalidad o todos estos parámetros que el sistema social o cultural nos exige, pues va a reprimirse y va a irse hacia el fondo, va a irse hacia lo más profundo y esa entonces se va a volver nuestra sombra. Es aquellos aspectos en donde no le damos tanta luz. Y Ahora, por eso, eso que bueno, acabas de decir es importante porque no es que mi sombra sea buena o sea mala, es que no, no tiene tanta luz.
Claro, nada no más. tiene tanta luz y habría que ver como para qué o desde dónde no tiene tanta luz. Por eso es importante como identificar los agentes de socialización. Yo podría empezar con agentes de socialización, familia, escuela, pares, que son nuestros amigos, Ok. luego las instituciones y luego los medios de comunicación. Y todos estos agentes de socialización nos van dando ciertas pautas para hacer o para actuar. Ok. No, claro, esto está en función de la pertenencia, está en función de la sobrevivencia también. Entonces, nuestro trabajo es identificar, pues, qué es aquello que hemos negado debido a este sistema social o cultural en el que estamos inmersos. Y entonces aquí entra otro aspecto que tiene que ver con la sombra, que es el personaje o los personajes que vestimos o los personajes que usamos, porque generalmente nosotros utilizamos, debido a estas prohibiciones o debido a estos aspectos que nos exigen que seamos, entonces nos empezamos a convertir en aquello que es deseable para el otro, aquello que es deseable para el sistema social. A lo que me conviene de alguna manera, a lo que me permite sobrevivir. Más que conveniencia, tiene que ver con un tema de ser parte de, tiene que ver con un tema de supervivencia, porque si yo pertenezco a un sistema, llámese primero sistema familiar, pero después a un sistema social y un sistema cultural, entonces de manera arcaica puedo sobrevivir. Entonces por eso vamos supeditando nuestro ser a ciertas estructuras que indican o nos llevan a sobrevivir de alguna manera, de alguna manera. Y entonces nuestro trabajo es identificar, bueno, qué personaje utilizamos para tapar esta sombra. ¿Qué personaje o personajes? Claro, hay un libro que me encanta que se llama Los mapas para el éxtasis de Gabriel Roth, que hizo los 5 ritmos y ella habla de todos estos personajes que utilizamos para algo. Y entonces aquí es importante como primero identificar con qué personajes me ofrezco al otro, con qué personajes me vendo al otro. Dame un Yo, ejemplo. yo, bueno, yo a veces me vendo con el personaje de bondad. Yo soy muy bueno y quiero salvar al mundo y quiero ayudar a la gente. Pero este personaje, detrás de este personaje, hay cierta sombra a la que, bueno, ahora con mi proceso terapéutico le he puesto atención, pero habemos tantos que no le ponemos atención a otros personajes. Por ejemplo, otro de los múltiples personajes que tengo es el controlador y quiero entonces que la transmisión salga bien y que el internet no se vaya y que pueda ser exitosa esta transmisión. Y entonces me pregunto, ¿para qué quiero esto? Porque Ok. es otra de las preguntas que nos tendríamos que hacer para trabajar y después aceptar nuestra sombra. ¿Para qué hago lo que hago? Que es a mí, es una pregunta que a mí me rige ahora, ¿no? Como, ¿para qué hago lo que hago? ¿Para qué estoy aquí contigo? ¿Para qué doy terapia? ¿Para qué quiero una empresa? ¿Para qué fundo otra empresa? ¿Para qué? Porque esto tiene que ver con los aspectos deseables. Claro. Pues a lo mejor lo hago para ser exitoso, porque entonces ser fracasado dentro de los parámetros de No normalidad y entra de en buena los aceptación. parámetros. Claro, Claro. ¿qué si soy un fracasado también? ¿No? Tendría yo que aceptar este aspecto que en muchas áreas de mi vida a lo mejor soy un fracasado, ¿no? Es decir, Y no no, tengo y por éxito. ejemplo, y una vez que yo me empiezo a ver y que identifico este personaje, empiezo a preguntarme para qué existe o para qué ejecuto ese papel. Claro, yo le preguntaría, que es otra de las preguntas para mí esenciales. ¿Para qué está este personaje? De hecho, el terreno terapéutico, el primer trabajo, al menos desde lo que yo estudié, es identificar con qué personaje llega el consultante. Llega con un personaje de bueno, llega un personaje de sufrido, llega un personaje de fuerte, llega con un personaje de, oh, a mí no me pasa nada. ¿Con qué personaje llega al terreno terapéutico? Porque entonces detrás de este personaje hay una sombra a la que no se le ha puesto poco de luz. Y nuestro trabajo es identificar, está bien, sin crítica y sin juicio, podemos mirar que está este personaje y habría que ver qué hay detrás del personaje. Por eso ahora una frase que nosotros estamos usando un poco más que tiene que ver con el desarrollo personal, tiene que ver con la luz y el progreso, porque a medida que yo puedo iluminar mis áreas de sombra, puedo avanzar, puedo caminar, a lo mejor no en una perfección, que yo creo que también eso es lo que pasa, ¿no? Como que vamos
desde algunos personajes, o sea, yo veo algunos míos como yendo hacia la perfección y de pronto yo digo, eso ya no es necesario, o sea, lo necesario es cómo voy a Es encontrar que una paz espera, plena o... la perfección también ya es una pretensión. Yo hablo de pretensiones en el sentido de cuando una persona pretende ser algo, es decir, que el ser lo exacerba o lo exagera para algo, ya estamos hablando en un territorio, por un lado del ego, pero por otro lado para tapar un aspecto que no es tan luminoso. Ya. ¿Sí? Cuando yo me quiero vender como el buen terapeuta, ya estoy exacerbando, ya estoy poniéndole como un aspecto extra a lo que ya en realidad es. Por eso yo me pregunto, ¿y para qué sucede esto? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué pretendemos ser tal o cual cosa? Lo pretendemos para una aceptación finalmente, como para este terreno del amor, para este terreno de pertenecer, para este aspecto de ser parte de algo. Y entonces ahí vamos dejando aspectos lejos, fuera, hasta el fondo del cajón, y entonces no nos atrevemos a mirar esto porque pues estamos, insisto, supeditados a un sistema familiar, social y cultural. Por eso te decía, bueno, nuestro trabajo para abrazar, para aceptar nuestra sombra, porque no es desecharla, ni patearla, ni sacarla, ¿no? Como nuestro trabajo es mirarla, es ponerle luz, es danzar con ella, es bailar con ella, es abrazarla, porque finalmente es un aspecto de nosotros. Lo que nosotros hemos hecho, y en un sentido ahí está la locura, está la neurosis, es que queremos acabar con eso y queremos llegar a estos aspectos de perfección que nos exige el terreno social, el terreno cultural. Y no entonces, es necesario, porque finalmente es parte de mí, o sea, no puedo aniquilar algo que es mío y que posiblemente, o no posiblemente, que me esté dando, que esté ahí para algo también, que al verlo me permita vivir más en paz. Pues me permita vivir, porque ya en paz es una pretensión, ya, ¿no? O sea, como vivir en paz ya es una pretensión. Vivir. Okay. Vivir lo que para ti signifique vivir. Por eso es como hablarnos desde la verdad. En el terreno terapéutico lo que propongo es justo como identificar, bueno, ¿qué personaje está usando el consultante? Identificar el personaje, pero sobre todo ver para qué está usando el personaje. Y entonces a lo mejor lo está usando para obtener reconocimiento, lo está utilizando para ser aceptado, lo está utilizando para no ser rechazado, lo está utilizando para... Esa es nuestra pregunta, ¿para qué está sucediendo, para qué está apareciendo este personaje? Que desde luego es parte de nuestra sombra. Y entonces cuando nosotros le ponemos atención a esto, un consultante dice, bueno, es que la verdad es que yo ayudo mucho a la gente. Y yo ayudo sin recibir nada a cambio. Y yo como terapeuta digo, nah. Una técnica terapéutica es no te creo, ¿no? No, porque no te creo, en el sentido de que para algo lo estás haciendo y entonces empezamos a explorar y claro, yo lo estoy haciendo para que dependan de mí y entonces no se vayan. Y entonces si no se van a quedar conmigo y entonces me van a amar. Esto es como todo lo que está detrás del personaje. Y entonces cuando podemos mirar qué aspecto de nosotros no se sintió mirado, qué aspectos de nosotros no se sintió amado, entonces podemos llegar a una comprensión y entonces a aceptar este aspecto que nosotros estábamos ocultando. Y entonces esto tiene que ver con hablarnos desde la verdad, encontrar nuestra verdad. Y cuando hablo de verdad es no engañarnos, no autoengañarnos creyendo que somos de tal o cual forma. Pues no, como esta frase, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Si tú te presentas como tal, seguramente en el polo, hablando como desde el terreno gestáltico, la polaridad es que pues está todo lo opuesto. Si tú me hablas un tanto de luz, tendríamos que ver cuál es tu sombra, tendríamos que ver cuál es este aspecto que no es tan aceptado de ti. Y me gustaría también hablar de dos aspectos importantes que tienen que ver con los impulsos, que sobre todo son más negados en el terreno, en la vida, que tiene que ver con el impulso de vida que se asocia con la sexualidad y con el impulso de muerte que se asocia con esta, como... esto de que poder incluso asesinar al otro, nuestra rabia asesina. Y entonces como estos dos aspectos, estos dos impulsos que están en nosotros, desde luego, la sociedad los niega,
Y entonces todos nosotros vamos negando estos aspectos y estos impulsos que son parte de nosotros. De ahí que si yo los voy guardando y me voy tragando todo mi enojo y me voy tragando toda mi rabia y me voy tragando todo esto que se me genera a partir del otro, pues soy capaz de, en algún momento de matar, de linchar, de golpear a alguien porque no he revisado este aspecto en mí. Lo mismo con el aspecto sexual, que es otro de los instintos que desde luego están ahí y que si se han negado y se han reprimido, pues de alguna manera van a tener que salir. Por eso es que trabajar con nuestra sexualidad, que tiene que ver con esta parte creativa también, es ideal en el proceso terapéutico, porque son dos aspectos importantes que tienen que ver con nuestras sombras, aquellos aspectos que sobre todo rechazamos, que todos aquellos aspectos que negamos, que si no les ponemos luz, se van a ir a la sombra y después, como si fuera una olla express, van a explotar en algún momento. Esa sería básicamente la primera función de que yo pueda ver mi sombra, que no me reviente más tarde en la cara y me llene a lo mejor de, que me impida vivir, sería entonces, platicando su amistad. Es que mira, la sombra, es decir, todo aspecto reprimido va a requerir energía. Si hay un impulso, hay un impulso y entonces, para que este impulso no se muestre, voy a necesitar cierta energía para reprimir el impulso. Ya. Y entonces la energía vital, la energía que no solo está utilizada, no solo está invertida en vivir, sino en reprimir también. Entonces, en la medida que yo ponga atención en... gastando mucha energía. Claro, claro. Por eso todos los personajes que utilizamos gastan energía. Sí, para que yo me vea guapo, me vea atractivo, inteligente, o bonita, o deseable, o exitosa, todo eso requiere cierta energía vital. Claro. Porque entonces tengo que exagerar lo que ya está ahí. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea deseable, para que sea aceptable. Pierdo entonces como el toque natural. Cuando hay demasiada sombra, como que la vitalidad y entonces la naturalidad, como esa frescura, pues no hay, ¿no está? No, como lo auténtico, lo esencial, está como tratando de tapar, pues, lo que viene de mí, ¿no? En la medida en que yo puedo aceptar y mirar, que es parte del proceso terapéutico, como mirar lo que está ahí, mirar lo que estoy escondiendo, mirar lo que no estoy o no estaba dispuesto a mirar antes, ser honesto, ser honesta conmigo, que esta es parte del proceso terapéutico. Yo digo cuando me preguntan, ¿no? ¿Qué terapeuta es mejor? Si un terapeuta sistémico, si un humanista, si cognitivo-conductual, es con el que tú puedas hablar de manera honesta, no con el terapeuta, contigo, que tú puedas decirte, oye, claro, que tú puedas decir, mira, yo la verdad tengo estos impulsos y la verdad sueño esto y la verdad que quisiera hacer esto y sí, porque bueno, ahí está. ¿Y para qué está? ¿No? Está reprimido desde hace cuánto. ¿No? Cuando yo era niño me dijeron, no puedes hacer tal o cual cosa, esto no es deseable y entonces lo voy reprimiendo y entonces trato de construir un personaje para ser deseable y ser aceptable. Y entonces me engaño a mí mismo porque entonces no estoy siendo lo que en realidad soy, estoy siendo lo que los otros quieren que sea. Y eso es muy cansado, ¿no? Y eso es muy cansado, pues como invertir toda la energía vital para estar pretendiendo algo. Por eso hablo de pretensiones. Nuestro trabajo sería identificar, por eso digo, ¿para qué hago lo que hago? ¿Cuál es la pretensión detrás de lo que yo estoy haciendo? ¿Cuál es la pretensión de ser un terapeuta? ¿Cuál es la pretensión de ser un dueño de un negocio? ¿Cuál es la pretensión de mostrarme en redes sociales? ¿Cuál es la pretensión? ¿Ser aceptado, ser exitoso, que me quieran? ¿Cuál es la pretensión? Porque en la medida en que yo vea cuál es la pretensión, que es aquello como el producto deseable para el otro, en la medida en que yo vea la pretensión, entonces puedo decir, que es otra de las preguntas que yo me hago. Entonces, ¿qué vida estoy viviendo? ¿Estoy viviendo la vida que los otros me han pedido que yo viva? ¿O estoy viviendo la vida que yo quiero vivir?
Ajá. Estoy viviendo esto que a mí me llena, estoy viviendo esto que a mí me hace sentirme pleno, satisfecho, sí, finalmente en lo que para mí corresponde, ¿sí? Sí, Y sí, entonces claro. ese sería nuestro trabajo como de revisar. Digo, si lo ponemos por pasos, porque a lo mejor las personas que van a ver esto les gustan como el uno 2 3 y A mí, hacerlo por estructurado, favor, que también, mano. que también desde luego, fíjate, es uno de mis personajes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi historia. Yo aprendí a que todo estuviera controlado, porque si no, el caos Me me pierdo. mataba. Sí, ¿No? Y entonces, sí. bueno, cuando vemos este personaje, claro, tiene que ver con mi infancia, tiene que ver con mi historia, que me tuve que volver como muy controlador y tuve que tener como todo estructurado. Cuando yo puedo darles luz a esto, deja de actuar de manera compulsiva. Y entonces, a ver, pasos dijéramos. ¿Cuál sería el primer paso? Es ¿qué personaje estás utilizando? Porque detrás del Identificar. personaje que estás utilizando, o los personajes que estás utilizando, porque detrás del personaje que estás utilizando, seguramente hay aspectos que no te has atrevido, que no has podido mirar, y es el trabajo de comenzar a mirarlos. Que Personajes podríamos finalmente, encontrar, los sí, que sea, o sea, no tengo límite, puede haber muchos que me no, sirvan para hablaba de cada este Mapas necesidad. para el Éxtasis de Gabriel Roth. Creo que son 5 páginas de personajes que ella descubrió en sí, ¿no? Y entonces está desde la que actúa de manera servicial, está desde la que actúa desde el poder, está desde la que quiere que le acepten. Es decir, ¿con qué personaje me muevo? Este sería el primer paso. Ok, ¿Ok? entonces primero me identifico, primero veo qué juego estoy jugando, Sí, yo diría, ¿cómo me vendo al otro? cómo me vendo, Te o sea, pregunto, Rocío, ¿cómo tú te vendes al otro? ¿Cómo yo no, me vendo al otro? o sea, yo de pronto te empiezo a oír y yo digo, no, hombre, espérame tantito, que depende la hora del día y depende con quién esté, tengo un Claro, personaje. O sea, tengo a claro. lo mejor el personaje este de la controladora, el de la linda, el de la buena onda, el de la mala, ya sabes, o sea, Ahora, ninguno es bueno o malo. Esto es ok, importante. No es bueno ok, ni malo, sin crítica y sin juicio. ¿Por qué? Porque detrás del personaje hay algo. Detrás del ok, personaje hay algo que estamos escondiendo. Y esa es nuestra sombra. ¿No? ¿Para qué soy tan bueno? Para que no vean mi maldad. ¿No? ¿Para qué sí, soy tan servicial? Para que no vean que me vale madres el otro. sí, claro, sí, ¿Para qué quiero ser exitoso? Para que no vean mi falta de valía. O sea, como, ¿para qué uso este personaje? Que ese sería el siguiente pasito, ¿no? Como, ¿cuál es el personaje? ¿Y para qué me sirve este personaje? Sin ok. crítica y sin juicio, porque entonces ahí podríamos identificar, claro, me sirve para esto. Sí, por Y ejemplo, a lo entonces, mejor mi parte controladora me sirvió para sobrevivir, para que no me, sí, para que no me deshicieran en el camino, o no me perdiera yo también, ¿no? para algo, habría que identificar para algo. Yo a quien nos esté viendo, pregúntense para qué le sirve tal o cual personaje. Seguramente para algo, porque entonces no es que yo deje de ser esto, porque entonces sería más de lo mismo. Yo estoy reprimiendo algo que no, es que seguramente me va a ser útil en algunos momentos, pero en otros no. Me va a ser útil cuando sea necesario poner, no sé, para preparar una clase, seguramente voy a necesitar este control, pero para vivir la vida a lo mejor no necesito el control. Y a lo mejor me está Sí, haciendo daño, ¿sí? ¿Sí? o sea, está impidiendo el flujo de la energía vital. Y entonces cuando nosotros podemos reconocer cuál es el personaje y que detrás de este personaje hay algo, es decir, hay algo que hemos echado al final del cajón para no mirarlo, tendríamos que preguntar como para qué lo hemos hecho, para ser Ok. aceptados, para ser amados, digo, en general, si pudiéramos como mirarlo, ponerle una palabra, sería para ser amados y por lo tanto para pertenecer a un sistema. Sí, La pertenencia nos guía, ¿no? Dijera un maestro, a nadie le gusta estar en el rincón. Y entonces, para no estar en el rincón, pues yo voy a hacer muchas cosas, ¿no? Y que aquí me, viene otro que me, aspecto que me hagan, sí, que es el que me hacer. permiten estar en el foro, claro, claro. Todo lo que tenga con hacer es una pretensión de todo. Si yo quiero hacer una empresa, ¿para qué quiero hacer ¿Para una qué? empresa? Ok, Si yo quiero ser el mejor de la clase, ¿para qué quiero ser el mejor de la clase? ok, ¿No?
Porque es el hacer, el hacer, el hacer, nos lleva a querer algo en un futuro. ¿Ah? Nos lleva a una pretensión de algo. Ok, ¿Ok? Entonces, bueno, perfecto. solo ahí, esta es otra guía como para decir, a ver, como para qué, para qué, para qué, para qué hago, ¿no? Y una vez que puedo encontrar el para qué, digo, obviamente sabemos, y ya yendo hacia el final del programa, sabemos que necesitamos o que nosotros sugerimos que haya un acompañamiento, como tú bien dices, no de alguien en particular, sino de aquel que me facilite o que me acompañe a encontrarme con mi verdad, con el que yo Con pueda la ser verdad. puro, ¿no? Transparentito, sin personajes. Sí, lo esencial, en lo auténtico, ¿no? En lo Pregunta, auténtico. ¿no? Por ejemplo, aquí y el no hacer también, claro, si tiene una pretensión, ahora voy a hacer el no hacer, pues ya estamos haciendo una pretensión. Todo lo que tenga una pretensión ya está ahí como parte de, ¿para qué lo hago? ¿No? ¿Para qué lo Claro, estoy diciendo? claro. Y luego, como esta pregunta que también a mí me guía es, ¿qué vida estoy viviendo? ¿En realidad estoy viviendo la vida que yo quiero? ¿O estoy viviendo lo que los otros me han pedido que yo viva? Claro. Por eso el otro día cuestionaba a un grupo que se graduaba, ¿no? En el sentido de, a ver, todo ha sido conforme al plan hasta ahorita. ¿No? Ve a la escuela, ten un trabajo, sé exitoso, gana mucho dinero. Todo ha sido conforme al plan. No digo que esté bien o que esté mal. Es decir, ¿esa es tu verdad? ¿Eso es lo que tú quieres? Va, pero desde un acto de honestidad y un acto de conciencia. Sí, Pero generalmente no nos detenemos. Por eso es como aceptar la sombra, es echarte un clavado a aquello a lo que no estás mirando en ti. ok. ¿Cuáles son los aspectos que nos pueden guiar? Bueno, pues esto, pregúntate con qué personaje te vendes, porque detrás del personaje seguramente está la sombra. Y ahí en la sombra podemos encontrar mucha riqueza, porque seguramente habrá emociones contenidas, habrá impulsos que no hemos revisado, habrá anhelos y habrá sueños que se han reprimido porque no son lo deseable en el contexto social o en el Porque contexto familiar. en algún momento de la historia, en algún momento del camino, alguien nos dijo que eso no estaba permitido y como yo deseaba pertenecer, entonces abandoné y lo guardé a lo mejor en el último cajón de mi cómoda y no he vuelto a rascarle. La tarea entonces es ir identificando primero mi personaje y después preguntarme para qué está, como tú bien decías, sin crítica y sin juicio, solo mirando y Solo mirando. identificando, ¿no? Y ver si hoy me sirve y no me sirve, si lo sigo usando, si lo guardo para ratitos, si, de tal manera que no me absorba la vitalidad, no me absorba la energía, sino que me permita ir como Y fluyendo. tampoco es un lugar de llegada, Rocío. También esto es importante decirlo, porque entonces las personas dicen, ah, claro, entonces yo voy a ver mi personaje y entonces ya voy a llegar a tal lugar. Tampoco es un lugar de llegada, es todo el tiempo. Incluso Sí, ahora cuando estoy hablando contigo, digo, como, ¿para qué estoy diciendo esto? ¿Para qué? O sea, es como un constantemente estar revisándome, sí, ¿no? claro, sí, claro. Porque Porque es todo entonces el si tiempo, no, es muy, a veces podría ser de principio como muy cansado. Ya una vez que aprendemos a cuestionarnos, a lo mejor es más sencillo porque, no sé, alguna vez platicamos tú y yo, ay, claro, ya volvió a aparecer, aquí anda, ¿no? ¿Para qué? Y ¿para qué está ahí? como en amor irme preguntando para qué me va a poder, me va a poder acompañar mejor, ¿cuál sería, con qué quieres ir cerrando? ¿Cómo le Yo hacemos diría, para empezar? me permite vivir. Es eso, Vivir. Rocío. Yo creo que esta situación de salud nos ha puesto a resignificar nuestra existencia. Sí, Tú lo sabes, yo he pasado por situaciones que tienen que ver con un roce con la muerte y yo de verdad decía, yo antes decía, ojalá todas las personas tuvieran este privilegio de tener un roce real con la muerte. Parece que esta situación de salud a más de uno lo ha puesto en un rozón con la muerte y le ha sí, hecho claro. resignificar verdaderamente qué vida estoy viviendo. ¿Estoy viviendo la vida que el otro quiere o que me han vendido o estoy viviendo la vida que yo quiero? A mí me ha hecho resignificar mucho. Por eso hacer este live contigo me gusta porque tú puedes estar en tu lugar, yo puedo estar en mi lugar haciendo lo que me plazca y lo que me haga plenamente feliz.
Cierto. revisando, claro, que no es esta pretensión que el otro quiere que me ha vendido como felicidad, que ese es también otro aspecto. ¿No? Es la revisión de qué es para mí felicidad, qué es para mí estar en paz, qué para mí es bienestar y entonces ir encontrando mi verdad. Y ese es el trabajo, Sí. es encontrar mi verdad para vivir. Porque, Rocío, tenemos que, si nos va bien, 95 años, 102 en esta existencia, por mucho. ¿Cómo queremos vivir esta existencia? Por eso yo digo dos cosas. ¿Para qué hago lo que hago? Es la primera pregunta. ¿Y qué vida estoy viviendo? Y creo que con estas dos preguntas, si ustedes se las hacen, ya Espérame. podríamos reflexionar mucho. Oye, le llamo a tu administrador en un rato para pedir cita, porque aquí yo creo que ese es el reto. Finalmente tú decías una cosa y el sábado también alguien en un discurso decía, por lo menos nos esperan los siguientes 70 años, ¿no? O sea, yo creo que es eso, sí, también mi desarrollo, mi evolución, no la veo como una meta o como algo que tengo que llegar hoy, mañana o el mes que viene o el año entrante, sino como parte de la misma vida. Y trato de irme, eh, de vivir en esta extensión de la palabra que quiere decir vivir, a lo mejor se fluiría, yo me lo pregunto a mí, sería a lo mejor un poco más sencillo. Podría entonces también con esta resignificación eh, Yo nada complicarme un más te digo poquito ahí, menos. sería más sencillo, ya es una pretensión. Vivir, vivir, Rocío, Oye, vivir. Giovanni, si me estás oyendo, hazme una cita, por favor. Por favor, a todos los que nos están oyendo, sí, así es. No sé, a lo mejor el reto es ese, solo vivir, solo vivir. Vivir, ¿no? Y por eso aceptar lo lindo, Aceptar. lo no tan lindo y bailar con eso. Por eso para mí, a mí me gusta el baile, ¿no? Y para mí es bailar con eso, bailar con lo lindo y bailar con lo no tan lindo. Y lo no tan lindo es en función de un sistema que nos ha dicho qué es lo lindo y qué es lo no tan lindo. Entonces, nuestro trabajo es Y en este observarnos y caso, hablarnos bailar con la la verdad. canción que a ti te guste. Claro, eso. Entonces, mira, yo creo que es una manera excelente de poder concluir después de tanto. Te proponemos eso. Te queremos proponer una, bueno, que ya sabes, que busques ayuda, que preguntes, que busques quién puede acompañarte de acuerdo a tu personalidad, pero más allá de eso, que el día de hoy bailes y que bailes al son que tú mismo te toques. Eso. Para vivir, ¿te late? Gracias, Saúl. Una vez más, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, verte, escucharte, reírme contigo y plantearme nuevas preguntas. Muchas gracias. Va, nos vemos, Rocío, y saludos a todos los que estuvieron ahí, todas y todos los que estuvieron. Gracias, muchas gracias. Y Bye. gracias a ti que nos estás escuchando, gracias a ti que nos estás viendo, a todos los que se conectaron y todos los que nos mandaron saludos, gracias. Gracias a Frecuencia Elemental por esta invitación y por esta oportunidad. Y gracias por la resignificación de estos tiempos que nos permite conectarnos contigo desde donde estemos y como bien dice Saúl, como se nos dé la regalada gana. Entonces, ten una excelente tarde, un feliz martes. Yo soy Rocío Moreno. Esta es la Brújula del Conocimiento. Lo hicimos a través de Frecuencia Elemental, donde nos puedes encontrar a través de todas las redes sociales. Y este video lo podrás ver las veces que necesites o quieras, también en YouTube, Frecuencia Elemental. Porque el cambio eres tú y soy yo. Gracias, Saúl. Un beso a todos. Bonita Besos. tarde. Bye, Bye. bye. Bye, bye.